Pues muchas gracias por su asistencia, bienvenidos. El día de hoy tenemos al ingeniero Gaby con nosotros de la Oficina Regional Sureste del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, la verdad es que agradecemos mucho que se hayan conectado ahorita, porque este taller lo pedimos casi que especialmente para todas las necesidades que se han presentado aquí en Oaxaca, de muchos artesanos, emprendedores de industria creativa, y en general como pues muchas personas que están involucradas en algún proyecto o alguna empresa que tenga que ver con pues el desarrollo de obra pues artística o de arte popular. Y como han surgido muchos, de repente, muchas situaciones, pues como no deseadas, ¿no? Inclusive con empresas internacionales, pues quisimos solicitar este taller como para darles un panorama general de cuáles son pues las figuras de protección, inclusive fuera de la propiedad industrial que administra el instituto, y que pudiéramos tener, pues sí, una visión un poquito más completa de qué se puede proteger, qué no se puede proteger. Ahora sí que qué vale la pena proteger, ¿no? Ingeniero Gaby, también porque ahora sí que no crearse falsas expectativas, sino saber exactamente qué se está protegiendo con algunas figuras que es importante que pues puedan al menos tener una visión general para, para sus emprendimientos. Tenemos acá también catedráticos de varias instituciones que asesoran proyectos de artesanos o de emprendedores y que puedan tener un primer acercamiento pues de la mano de una experta como es la ingeniero Gaby, para que nos pueda orientar, y entonces estamos abiertos a recibir todas sus dudas, ya sea que puedan abrir micrófono, no sé si a Gaby, ahora sí que eso no tengas inconveniente, Gaby, para que puedan abrir micrófono, o bien que nos escriban por el chat y yo voy a estar pendiente en el momento en que pueda hacer una pausa, nuestra facilitadora, leer todas las preguntas que puedan tener. Y pues muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y en este momento, Gaby, si quieres te cedemos el control para que puedas proyectar tu presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias Daniela por la invitación. Como siempre es un placer participar con todos ustedes. Creo que sí vamos a poder compartir un ratito todos juntos y, como bien dice Daniela, aprender todos, porque no crean que solo ustedes. Yo también aprendo un montón de ustedes y eso lo vamos ahorita a ir viendo. Bienvenidos todos. Yo sé que es un esfuerzo estar para todos ustedes aquí. Les decía yo, hoy se trata de que platiquemos de todo lo que es la riqueza de protección también que existe y que a veces no se conoce o no se utiliza en la forma adecuada precisamente por desconocimiento. Y también por otro lado, para tener el respaldo de lo que sí sabemos que sí se puede proteger o de lo que sí tenemos derecho a que sea cuidado, ¿no? No olvidar que todos somos parte de esta cultura mexicana y todos somos orgullosamente mexicanos, entonces también a todos nos interesa que eso esté protegido. Vamos a ir viendo, desmenuzando algunas de los elementos que seguramente, si tenemos aquí maestros, también ellos seguramente ya los conocen, ya los identifican, y vamos a ir viendo el enfoque siempre va hacia diseños industriales, porque bueno, el enfoque siempre era protección de diseño industrial, pero este tema se amplió y de esa forma, para que pudieran ver cómo cuando tomamos algunos elementos, cuándo es protegible y cuándo pues debe pedir permiso siempre, ¿no? Si gustan cerrarme los micrófonos, vamos a hacer ahora sí, yo sí creo que vale la pena verlo todo y al final las preguntas. Entonces, si tienen preguntas, para que no se les olviden, ya sea que las anotan o me las ponen en el chat, o si dicen, no, a mí se me va a olvidar, pues entonces sí ya me interrumpen, pero realmente me gustaría que vieran como que todo el esquema completo, para que al final, pues las dudas yo creo que van a ser menos si nos tomamos el tiempo de irlo a desgranar todo esto y ahorita platicamos. El enfoque que les traigo es la protección de varias cosas. Yo siempre les digo que son como capas, ¿sí?
como capas de protección que hay que aprender a usar y aprovechar. Porque a veces dicen, pues es que con un registro ya tengo todo. No es tan sencillo, ojalá y fuera así, pero tenemos un montón de objetos a nuestro alrededor que son más complicados no sé, que una palabra modificada. Entonces necesitamos y podemos usar, que esa es la ventaja, que tenemos varias herramientas que podemos ir colocando para ayudarnos dependiendo lo que querramos proteger. En el caso que estamos viendo aquí es una artesanía como tal. También hay que identificar de inicio, lo que siempre les digo, que hay instituciones específicas para proteger algunas cosas. No todo se protege en el mismo lugar, no todo se protege con el mismo registro, pero sí podemos, hagan de cuenta que son barajas, entonces podemos usar esta y luego también aquella y luego también aquella. Y entonces tengo 3 registros que me van a ayudar a que este objeto sea más difícil de que alguien se lo lleve o me lo copie. La propiedad intelectual en general, ¿sí? Tenemos estas 2 grandes instituciones en México, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? Que es, llamémosle así, el hermano, ¿sí? Como institución del INPI. El INPI es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Chequen que el de arriba intenta proteger al autor y el arte, ¿sí? Y el de abajo es la producción industrial, es decir, aquí ya vamos a comercio masivo, ya no es tanto que te reconozcan como autor, sino que tengas una producción industrial. Y ahorita vamos a ver también esa diferencia que también por eso siempre va enfocado hacia diseños, porque los diseños nos permiten que sean de 2 tipos. Ahorita vamos a ver. Del lado izquierdo ustedes alcanzan a ver por ahí un frutero con 2 delfines, y es un ejemplo de lo que se hace a veces con madera, pero no sé bien para dónde lo llevo a proteger, ¿no? Es decir, yo lo genero, pero no sé bien si voy con el INPI, si voy con el de autor, si voy con los 2 y si voy más de una vez, es decir, si voy más de un registro. En la parte inferior ustedes alcanzan a ver, hay un renglón verde que quiero que le pongan atención porque dice conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Es decir, expresiones tradicionales, culturales o conocimientos tradicionales, tenemos un plus que hay que tener en cuenta. Las cosas no son, llamémoslo así, sin abuelos. Es decir, hay tradición, hay conocimientos culturales, hay expresiones que vienen de más allá y tienen un peso. Eso también hay que considerarlo. Esa es la parte que siempre debemos de tener en cuenta nosotros y que no podemos olvidarla. Sin embargo, nuestra legislación apenas se está como, llamémoslo así, poniendo al día. Ahorita vamos a desgranar, les decía yo, todo esto para que sepamos por dónde y cuándo. Cuando somos un artesano, yo soy un artesano que genero cosas, yo quiero saber, bueno, por dónde protejo y lo quiero rápido y lo quiero bien. Les decía yo, sí se puede, pero hay que saber que hay cosas que puedo registrar y hay cosas que no. Y hay cosas que ni siquiera tendría yo ya que hacerlo porque yo ya tengo un derecho ganado. Ahorita les decía yo, lo vamos a ver. La propiedad intelectual como tal, que es el tema que protege tanto el INDAUTOR como el INPI, les dice que se separa en 2, en arte y en industria, ¿sí? Por eso tenemos creaciones artísticas y tenemos también, por ejemplo, marcas, que es ya de comercio de propiedad intelectual, ¿sí? Y a través de toda esta gama de registros, por ejemplo, productos como esto que estamos viendo aquí, que son bordados, se pueden comercializar, se pueden llevar a otros lados, pero una marca registra el nombre de quienes está fabricando o haciendo llegar eso al comercio, pero el objeto como tal puede tener otro tipo de protección y tiene diversas formas de protección, que no nada más es la marca. Lo que les decía yo, tener que averiguar cómo y cuántos puedo usar. Lo que sí yo puedo proteger es cuando yo genero algo nuevo. Cuando yo empiezo a generar objetos míos propios, entonces empiezo a desarrollar una creatividad que puede ser, que se puede ser exhibida porque está siendo mía, está siendo de mi persona, ¿sí? Pero aquí es bien interesante porque les decía yo, tangible y concreta, es decir, lo puedo agarrar, ¿sí? Y estoy innovando, no me estoy copiando, no estoy agarrando lo que ya existe y lo estoy poniendo aquí, estoy haciendo innovación de diversas formas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las artesanías y el diseño, tenemos un objeto muy interesante que es el arte. Y es decir, yo puedo hacer objetos como esa obra de arte que ven allá abajo, ¿sí? Que es Otomí,
que es un jaguar decorado, ¿sí? Pero porque yo me senté a generar esa obra de arte, yo artesano, fulano de tal, tengo nombre, tengo apellido, me siento, me pongo a hacer esa obra que va a ser única, exclusiva y una. No son cientos, es una obra de arte que me salió a mí en específico así, ¿sí? Entonces tengo esta, porque yo otra no voy a hacer idéntica, es mi obra exclusiva, ¿sí? Entonces, identificar cuando estamos haciendo arte como tal, ¿sí? Solito, que bien, además trae una tradición, lo que les decía yo, ese renglón verde que tenemos ahí abajo sigue existiendo, pero aquí estoy haciendo una obra pura mía. Por el otro lado tenemos esa como calaverita con manos que se ve así, que es un destapador de botellas de vino, y tiene una calaverita ahí decorada, pintada, y eso es arte aplicado, es decir, estoy haciendo el arte, pero lo estoy aplicando en un objeto utilitario que voy a hacer para la cocina. Es decir, ahí estamos aplicándolo sobre un objeto que de uso diario, que voy a hacer 300 y voy a hacer 500 y que los voy a comercializar. Si checamos que hay diferencia en este tipo de elemento, estamos hablando de un producto masivo, industrial, que va a haber muchos y que no se compara con una obra de arte exclusiva. Tenemos, les digo, la diferencia entre industrial y arte puro, ¿sí? En ambos casos lo que pasó es que yo decidí que fuera una estética específica, que se vea mejor, que se vea más bonito, que cubra algún requisito que yo estoy haciendo. Pero les digo, hay como que hacer bien la separación, ¿vale? Cuando hablamos de artesanía como tal, ¿sí? Estamos hablando de que va a cumplir unos requisitos normalmente, en este caso la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es quien nos establece o quien se pone a normar, es decir, a dar las pautas que debe de cumplir una artesanía, porque todavía es algo que se está viendo que en todo el mundo tienen estas características y que son reputación, ya sea estilo, origen o calidad del lugar o de las personas de donde nace, es decir, trae un trasfondo, ¿sí? De atrás hay alguien, ya sea la reputación de la zona geográfica, de la comunidad de donde sale, ¿sí? O la calidad que tiene ese objeto que está naciendo. También la apariencia, es decir, la forma estética que tiene el objeto es muy característico, ¿sí? Ya sea la forma o la estructura que estamos viendo va a ser muy característica. No va a ser, les decía yo, industrializada, ¿no? Esa es la diferencia. Y por el otro lado, el artesano es básico, no está hecho con máquinas, está hecho con la pericia de alguien que heredó esa forma de hacerlo, que le enseñaron tradiciones hacia atrás y está haciendo ese objeto en la forma en la cual esa excelencia que tiene para hacerla la adquirió probablemente de toda la comunidad que lo rodea, que puede ser su familia, su entorno. Esas características las tiene una artesanía. Si no es así, no sería considerada una artesanía. Si cambiamos ese artesano por una máquina, ese objeto se vuelve industrial. ¿Estamos de acuerdo? Deja de ser artesanal. De forma ya específica, estas son las características que tendría una artesanía. Les decía yo, es decir, son fabricados normalmente a mano, ¿sí? Simbolizan, esa imagen, esa estructura, esa forma visual simboliza algo. Por ejemplo, en algunas comunidades, si tú colocas unas flores de ciertos colores en ciertas zonas, significa que eres casada. Si tú las colocas de otros colores, significa que eres soltera. Entonces, están simbolizando, no solo son unos objetos decorativos, tienen un trasfondo, ¿sale? Normalmente las materias primas fueron o siguen o han sido siempre fabricadas o trabajadas en esa comunidad, en esa región y por lo tanto son características del lugar. Pueden ser las decoraciones estéticas religiosas de diversas formas, ¿sí? Y sobre todo, no hay uno igual. Es decir, estamos desarrollando uno por uno a mano y bueno, va a haber variantes porque son hechos a mano por diversos artesanos o por el mismo artesano incluso, ¿no? Ya que nos queda claro que es artesanía, ¿sí? Porque les digo, separarlo de la parte industrial, hay que quedar muy claro, y también de objetos que son, se les dice banales, porque es decir, objetos que no son representativos de nada. ¿Sí? O sea, un conejo con dos orejas así sencillas, simple, un dibujo simple, eso tampoco tendría lo que vemos aquí, que no representa cultura artesanal, ¿sí? Y que no, pues sería únicamente, si acaso, estética, pero no representa nada, no hay un trasfondo, ¿sí? Entonces también por allá es donde ya eso deja de ser artesanía para ser un objeto banal.
llamémosla así, sin chiste. Pero también tenemos en nuestra cultura estos otros elementos que a veces no sabemos dónde o cómo cuidarlos, o protegerlos, o cómo se protegen, o quién los protege, que son las expresiones tradicionales culturales o los conocimientos tradicionales, que es ese renglón verde que les decía yo. Todos nosotros, que los que tenemos una comunidad atrás, que sabemos que, bueno, mis abuelos, mis bisabuelos hacían así, tal cosa, conocemos expresiones culturales tradicionales y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, los voladores de Papantla, o el baile de los parachicos en Chiapas, ¿sí? O la sandunga, etcétera. Diferentes lugares y diferentes cosas que representan nuestra cultura cuando se ejecutan, o cantos, por ejemplo, cuando alguien se pone a hacer un canto que todos en la comunidad sabemos que representa, identificamos eso y es parte de nuestra expresión cultural. Este tipo de elementos también son importantes y también debemos de cuidarlos. Esta parte a veces como no se agarra, ¿sí? Pareciera que no es de nadie, ¿no? Pero sí es, y es bien importante y es parte de nuestra cultura. Lo que les decía yo es una base acá abajo de protección también. Las leyes van lentas comparado con lo que nosotros siempre hemos tenido, porque nosotros siempre hemos tenido esta base de cultura y de expresiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros, México, finalmente el año pasado, en el 2020, a partir del 25 de enero, la ley de derechos de autor cambia y ya incluye estos artículos y además otros, ¿sí? Sobre culturas populares y expresiones tradicionales culturales. Es decir, ya dice que estas expresiones pertenecen a las comunidades, ¿sí? A los pueblos y a las comunidades, y que no lo deben de agarrar sin permiso, porque esto no existía. Esto apenas de veras aparece en ley hasta el año pasado. Y nos dan esta herramienta que apenas se va a empezar a usar gracias a todos los que intervengan, es decir, al sector público, privado y al gobierno. ¿Sí? Entonces tenemos que ya está una legislación que dice estas expresiones, por ejemplo, no sé, los voladores de Papantla, pues no lo puede andar agarrando a alguien para hacer negocio porque lo puede formar, ¿no? Lo tiene que respetar, si lo va a usar que pida permiso. ¿A quién le va a pedir permiso? Pues al pueblo o la comunidad a la cual le pertenece. Ahora, también falta que se arreglen y se organicen esas comunidades o esos pueblos para que ellos puedan dar un permiso. En el caso de que no estuvieran, está también ya en la misma legislación el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como herramienta de ustedes, o sea, de toda la comunidad que se vaya a juntar para ayudarlos y para que puedan dar ese permiso. Y también la Secretaría de Cultura. Es decir, hay dos instancias que van a ayudar para que esto se empiece a formalizar y a utilizar de forma más adecuada, porque apenas están haciendo es lo que les estoy comentando, y aparte nos tocó en pandemia, pero ya existe la herramienta legal para ayudar a que alguien haga esto, pues pida permiso. ¿A quién? A la comunidad que le pertenece. Les digo, esto es algo totalmente nuevo que esperemos que empiece a usarse de la mejor forma porque ya hacía falta. Por eso también dice que estarán protegidos para que la exploten otras personas sin autorizarse. Es decir, quieres hacer uso de eso, pide permiso y entonces te damos permiso de usarlo, pero verificaremos que lo uses bien, que lo hagas bien y a lo mejor que nos retribuya cierta cosa. Esta parte, les digo, ya existe a partir del año anterior y faltará aplicarlo. Ahora, cuando nosotros sabemos que sí hay toda un trasfondo, ¿no? En un objeto, y yo genero algo y se los pongo aquí, tengo aquí estos 3 zapatos, ¿no? Yo no sé si es un diseño industrial que voy a llevar ante el INPI, que ahorita al final vamos a ver qué requisitos tiene un diseño industrial para ser protegido. Si esto es un objeto banal, es decir, es un objeto común que ya se ha visto mucho tiempo y que no es de nadie, que no significa ni simboliza nada, que sería dominio público, o bien si es una expresión de un pueblo, de una región, de una comunidad en específico, y entonces merece pues respeto, ¿no? No lo sé. Muchas de las personas que ven estos 3 zapatos que les presento ahí me dicen, no, pues es que ese zapato es el zapato bordado de Yucatán, ¿no? Otros me dicen, no, pues es zapato bordado de tal lado. Si yo les dijera que uno de esos zapatos es bordado de Rumania, es una expresión cultural, tradicional de Rumania, aplicado a un zapato, ¿no? O bien, los fruteros son objetos que son artesanales o van a ser industriales y quién lo va a proteger y cómo los comercializo.
Entonces empiezan a nacerme un montón de dudas porque no sé dónde o con quién o qué hago. Pensar que cuando yo genero un objeto nuevo, ¿sí? Estoy haciendo una forma nueva, una creación nueva, pero yo puedo sumar, puedo decir, puedo usar varios registros y los que me conviene, siempre y cuando pues, yo pueda utilizarlos. Uno de ellos, que es de ley cuando yo empiezo a hacer comercialización, es la marca, ¿sí? Es decir, cómo identifico que estas blusas bordadas vienen de tal persona o de tal empresa o de tal colectividad. No puedo identificar y no puedo llegar a regresar a comprar unas 500 blusas. Entonces necesito que se identifiquen. La primera parte normalmente es que ustedes tengan una denominación social como empresa, ¿sí? Si van a comercializar esto, ¿sí? Y además una marca registrada, ¿sí? Ante el IPI, para que ustedes puedan encontrarlo sus consumidores. Hay marcas que es una palabra, un dibujo, una combinación de ellas, creo que esto ya se los han dado, ¿no? Pero además también están las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, es decir, a lo mejor la región genera objetos, genera productos que también podemos indagar si podemos hacer una indicación geográfica o una denominación de origen. Pero además de eso, una de las herramientas más utilizadas en el área de marcas son las marcas colectivas. Es decir, la marca, cuando yo sola como persona voy a ir a tramitarla, pues a veces digo, no, somos una comunidad de tejedoras que necesitamos una marca porque todas estamos haciendo este producto. Entonces empiezan a organizarse, que es una parte fundamental para utilizar y explotar cualquiera de estos tipos de registros, es organización de ustedes para poder explotar y utilizar mejor este tipo de registros. Es decir, la marca colectiva, ¿sí? Son un grupo de tejedoras o de bordadoras que dicen, bueno, nosotros hacemos el bordado de tócuaro, ¿sí? Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer una marca y todas nosotras podemos comercializar el producto así. Vamos a poner nuestras reglas de cómo debe ser el producto, de calidad, de los insumos, de cómo lo vamos a hacer, pero eso ya es interno de ustedes se organizan y mientras se les va conociendo por la marca que tengan ustedes. Aquí tenemos una de bordados precisamente y una de madera, ¿no? De acá de producción de duraznos, para nogales, es decir, para la nuez, para aguacate, para bordados de peruanos y también los bordados de Tenango. Ustedes pueden ver ahí que cuando se llega a estos elementos es porque se organizaron, perdón, y están logrando que los identifiquen a través de un distintivo que es de una asociación de productores, por ejemplo, una colectividad, es decir, que el objeto no es de una persona, es de todos ellos. Y se organizaron para lograr esto, ¿no? Y explotarlo y los reconozcan. Pero recuerden que esto es el identificador, en este caso, por ejemplo, Dan, de un tipo de venta o comercialización de bordados. No está protegiendo el bordado, está identificando al producto que se vende. Es decir, te van a recordar por ese logotipo, pero el producto puede ser que sea tradicional y no lo puedas proteger por otra vía. ¿Sí? Les decía yo, también tenemos aquí indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Cuando son productos de la tierra misma, ¿sí? Esos productos como por ejemplo el tequila, que es el más famoso, ustedes lo pueden identificar, se pueden asociar y pueden explotarlo entre toda esa comunidad, ¿sí? Solicitando como hizo en su momento, ahora sí los comercializadores, ahora sí los que vendían tequilas, se organizaron, hicieron una solicitud y tuvieron una denominación de origen que identifica el producto como de una región porque cumple los requisitos geográficos, es decir, solo en esa zona geográfica se da de esa forma y además hay una tradición atrás de él, ¿sí? Para ese producto. Cumple esos requisitos y por lo tanto se puede tener una denominación que no le pertenece a los productores de tequila, ojo, le pertenece al gobierno mexicano, es decir, a todo México somos los dueños de la palabra tequila. Los productores de tequila se tienen que organizar, sacarlo de una muy buena calidad, que ellos mismos evalúan y a los que tienen esa calidad se les permite que le pongan la palabra tequila. ¿Quién hace eso? Pues un consejo regulador. Este tipo de
estructura se puede hacer, les decía yo, con productos que vengan y que cumplan ciertos requisitos de esa zona geográfica. Por el otro lado, la indicación geográfica es un poquito más ligera y permite que en una zona geográfica tenga, pues, no necesariamente que nazca, pero sí que tenga una etapa de su fabricación, sea específicamente de esa región. Por ejemplo, a lo mejor unas sillas que solamente se hacen en esa región, porque el armado, ellos son muy buenos en hacerlo. Y entonces pudieran ya irse por denominación de indicación geográfica. Ahora, esa figura también están haciendo en México, es decir, está avanzando apenas y ahí va. Es decir, se tiene que utilizar por los que la van a ejecutar. Tenemos también otro lado, los inventos, es decir, ya lo que sería cuando tú generas, cuando estás trabajando en un producto, en tu producto que tú comercializas. Si dejas de hacerlo de la forma tradicional y empiezas a industrializar, puede ser que nazcan aparatos, herramientas, elementos nuevos que permiten que eso se haga de otra forma. Y esos aparatos, elementos que estás haciendo, puede ser que puedan ser registrables. ¿Por qué? Porque esos objetos no existían y están resolviendo un problema técnico, es decir, a lo mejor ahorran el hilo, a lo mejor cortan más rápido y ese objeto como tal puede ser protegido como un invento. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Ese es, les decía yo, otro tipo de protección que pueden ir teniendo, pero a lo mejor no vemos y nace a veces dentro de la producción. ¿Sí? Este objeto como tal, pues no sería artesanal, no sería tradicional, pero sí hay que poner atención porque puede ser que nos ayude a una mejor producción. Cuando nosotros tenemos cualquiera de los objetos que estamos viendo, sobre todo si estamos haciendo inventos en este caso, hay que tener mucho cuidado de no andar divulgando lo que estamos haciendo. Antes hay que llevarlo a registro o debo de asesorarme con un profesional de propiedad intelectual. Eso que quede claro, siempre hay que asesorarnos. Y lo que yo estoy haciendo, sobre todo si es inventos, lo que les decía, hay una herramienta, un aparatito, un algo que estén haciendo, no andarlo platicando. Esto también tener mucho cuidado porque en el área de inventos se cuida que no se haya divulgado. ¿Sí? Siempre tener cuidado con esa divulgación. En el área de limpia específicamente, les decía yo, tenemos dos institutos, el INDAUTOR y el INPI. El INDAUTOR, bueno, también hace sus trámites, pero nosotros en el INPI los que les estamos diciendo es, respecto a inventos, sería patente, diseño o modelo de utilidad. El diseño es estético y cuesta 1,160 para inventores independientes. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Porque eso es donde se entrecruza más con lo que sea cultura popular o artesanías. Ahorita lo vamos a checar el diseño. La patente y el modelo de utilidad realmente solo fallaría si ustedes hacen herramientas, aparatos industriales. El área de marcas la necesitan, es básica y les decía yo también la marca colectiva cuesta eso, ¿sí? 3,126. Entonces, si es una colectividad, pues ustedes cooperarían para hacer ese tipo de marca y si la hacen en línea, seguramente con apoyo de la Secretaría de Economía o con alguien que los apoye en línea, sería un poquito más barata, el 10%. Cuando ustedes hacen un trámite, porque sus productos son muy buenos y llegan a protegerse en México, a veces quieren vender a Estados Unidos o quieren sacarlo a Europa. Cuando esto sucede hay que tener en cuenta que hay tratados, ¿sí?, de México con otros países que se pueden aprovechar, ¿sí?, como el Registro Internacional de Marca. Es decir, hay que ver, lo que les decía yo es básico que aprendamos que sí se puede y que hay que asesorarnos y con quién correr, es decir, a quién acceder para que nos oriente. Pero les digo, que no les digan que solamente con el registro de marca es válido. Sí, es válido para México, pero si yo quiero ir a otro lado, o mi producto me lo están comprando para llevarlo y lo que quiero que me conozcan en otro lado, pues entonces también puedo hacer eso. Hay herramientas, les decía yo. Hay tratados que nos permiten llevar ya sea nuestros inventos, ¿sí?, nuestros diseños o bien nuestras marcas, ¿sí? Les digo, hay que asesorarse bien en ese aspecto porque sí se puede. Por el otro lado, la forma, era lo que les decía yo, el diseño, que es donde se atraviesa ahora sí, con el arte y se atraviesa con las artesanías, ¿no? La forma de un objeto, como esa silla, ¿sí?, porque yo la forma la estoy cambiando, no es una silla común y corriente que se ve como todas, o bien un estampado que yo voy a colocar, y aquí es donde atravesamos y empezamos con los detalles de, oye, yo estoy haciendo un diseño, un dibujo, que además estoy bordando
en una blusa, y eso quiero registrarlo. Pero sucede que ese registro, ese objeto, esa flor que me están colocando, es tradicional, ¿sí? No es algo nuevo. Entonces no se podría registrar como diseño industrial ante el INPI porque no es nuevo. Ajá, el primer requisito para llevar las cosas ante el INPI en el área de diseños es que sea nuevo a nivel mundial, el día que lo ingresan. Al no serlo, es decir, si es tradicional, pues no se puede otorgar, ¿va? Pero soy un artesano, me pongo a bordar, a coser o lo que yo quiero, o a pintar a mano. Y es un diseño de veras original como esta tortuguita. Yo me puse a hacerlo y es nuevo. ¿Lo puedo registrar? Claro que se puede, pero tiene que ser nuevo, ¿sí? Y cuando se registra como diseño industrial ante el INPI protege la forma, no cómo está hecho. Es decir, si lo vas a abordar, esa parte no está protegida, porque no es la forma en la cual está llevado a cabo, ¿sí? ¿Sí me escuchan los demás, por favor? Gaby, yo sí te escucho perfectamente. Rebeca, Okay. no sé si quieras. Sí, y se escucha. Perfecto. Sí se escucha. Muy bien. Ok, gracias. Seguimos. Sí, Ahora, gracias. aquí les tengo dos ejemplos de diseños. Primero planos, si me cierran micros, primeros planos, que son dos flores, una flor roja y una flor negra. Yo me puse a diseñarlo y me quedó muy bonita. Entonces la llevo registro ante el INPI, como es nueva, me la otorgan. Voy a tener derecho a hacer ese dibujo de flor en todos los colores, lo puedo hacer estampado, lo puedo hacer bordado, lo puedo hacer pintado, lo puedo hacer en serigrafía, siempre y cuando se vea así. Eso es un registro de diseño industrial. Recuerden que el registro de diseño industrial, es para hacer muchos y para hacerlo masivo, ¿sí? Por eso les decía yo, hay que separar cuando digo, no, espérate, yo lo que quiero es hacer un bordado y quiero hacer un bordado único, 1, 2, 3, no voy a hacer 300 y no voy a permitir que sean en plástico, o sea, en serigrafía. Lo quiero bordado a mano. Eso es un valor agregado que le harían a un diseño industrial. Es decir, pueden registrarlo y hacer 300 a mano, pero eso es un extra que ustedes le están agregando al diseño industrial, porque el diseño lo pueden hacer así, pero también lo pueden hacer con serigrafía, lo pueden hacer pintado, estampado, ponchado. Es decir, cuando hacen los registros ante el INPI, está la forma protegida, no el cómo se lleva a cabo. Eso ustedes se lo pueden agregar como valor a su producto, recordando que se tendría que ser nuevo a nivel mundial el día que ingresó. ¿Sale? Aquí tenemos dos gatos. En este caso son hechos a mano. Estos objetos son dos objetos como de almohada, que son dos gatitos hechos a mano, que son registros de diseño industrial. Es decir, yo hago un gato, mi vecino hace otro y los dos vendemos estos juguetes. No puedo impedir que él haga gatos. Lo que puedo impedir es que haga este gato que yo estoy registrando como diseño industrial ante el INPI, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, esos dos gatos carecen ¿de qué? De la tradición o de la parte, ¿sí?, de arte popular. Es decir, son dos gatos banales que son, sí, ok, un trabajo hecho a mano, pero son manualidades, no es una artesanía, ¿ok? Entonces también como que identificarnos y no confundirnos. Aquí no hay ese extra de ese renglón verde que les decía yo, que son con las expresiones tradicionales culturales, ¿sale? Aquí es un objeto común, ¿sí?, que desarrollo yo, que se me ocurre, y ingresa. Pero no tiene esa capa, esa cobertura de cultura, tradición, ¿sí? Esos son los diseños industriales, tal cual, puramente llamémoslo así, y que se pueden registrar y explotar hasta 25 años. Pasado ese tiempo, pues ya caducan, ¿sí? Creo que en este tipo de objetos quedaría más clara la diferencia cuando estamos hablando de un objeto que no tiene, llamémosle así, historia atrás, ¿sí? Que no tiene tradición, no tiene ese plus, ¿sí? Pero es registrable porque es un diseño industrial, pero no tiene ese extra, ¿sí? Que cuando trabaja un artesano y un artesano viene y además hace esto, sí existe. Los diseños, es decir, el registro de diseño industrial ante el INPI, lo que se hace
Espero que me escuchen porque me están diciendo que no se escucha. Volvemos a revisar si estamos escuchando. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. escucha. Yo No, creo que es de la conexión de algunas personas. No sé si pueden ahora sí que salir y volver a ingresar para ver si así se compone. claro, además también si podrían checar, a veces lo que hacemos es Quitar imagen, quitar video, bloquear video. cámara para que mejore un poquito la conexión quienes estén teniendo ese Sí. problemita. Quizás nada más se apagan la cámara y con eso mejora ahora sí que el flujo de su internet. Perfecto. Estamos entonces en que lo que les decía yo, hay que tener en cuenta que el diseño industrial como tal, ¿sí? Hay que recordar que el diseño es la decoración de las cosas, entonces se decora de forma muy bonita, muy bella y hasta muy artística si quieren, pero es en objetos comunes o funcionales, ¿sí? En sí mismo el objeto pues, puede ser un vaso, una taza, objetos comunes que realmente no van a ser más allá y no son una obra de arte en sí, simplemente estamos logrando que se vean bonitos, se vean atractivos. Por eso dicen que estamos embelleciendo la industria, es decir, la estamos dejando bonita, pero va a ser masivo el objeto, ¿sí? En el aspecto de diseño industrial. Y por eso se pide cuando ingresa lo que sea que ustedes quieran proteger, que sea nuevo a nivel mundial. Si no es así y traemos una tradición de base, ¿sí? Es decir, es un trenzado que se hace en cierta zona de Tabasco muy específico, ¿sí? Que ya tiene una tradición de historia hacia atrás. Ese trenzado yo lo voy a usar en sillas, o bien este tipo de pintura, que la pintura se muele y se trabaja así y es bien específico de tal región y yo la voy a utilizar junto con ese decorado que ya se conoce de otra comunidad en la región fulana de tal y lo voy a aplicar a estos vasos. Ahí ya tenemos ese renglón verde que les decía yo, que son las expresiones culturales tradicionales. Aquí ya tenemos un plus, que además de que voy a hacer una silla, voy a hacer una mesa, debo de tener respeto y cuidado. Y aquí, yo como productor debo saber que estoy tomando de mis ancestros o de mis vecinos o de mi comunidad, estoy haciendo negocio, además con ese extra que estoy agarrando. Y ese extra que estoy agarrando les acabo de mostrar que la ley de derechos de autor ya salió y ya dijo, pidan permiso, ¿sí? Es decir, si yo voy a utilizar algo que estoy tomando, que viene, ahora sí, siempre les decía yo que esto es como la colita de cultura que traemos, ¿no? Es decir, es de alguien, hay que pedir permiso. ¿Sí? Podemos hacer objetos, pero no podemos estar ciegos pensando que como es un diseño nuevo, no es de nadie, ¿no? O sea, no, sí, yo lo genero, pero me estoy basando culturalmente en alguien. Aquí, por ejemplo, el registro de diseño, para que vean que aparte se puede aplicar en muchas formas, son diseños que no tienen llamémosle así, esa culita de cultura, ¿no? Tenemos aquí 5 estampados, 5 diseños diferentes, que son 5 registros de diseño industrial. Y yo puedo usarlos eh, para pantallas de luz, ¿sí? Para lámparas. Yo no estoy registrando la lámpara, que tiene 3 pies y no, estoy registrando solamente la forma redonda que puede dar color o dar forma diferente cuando se prende. Entonces yo ese dibujo, ese estampado, voy y lo registro ante el INPI porque a mí se me ocurrió y lo hice nuevo. Esto yo puedo hacer 5 registros y llevarlo a proteger. Y puedo hacer una variedad de lámparas diversas, largas, altas, chaparras, cuadradas, ¿sí? Chiquitas, altas, pero con estas 5 pantallas que son mis registros. De esa forma les digo, mi creatividad en un estampado está protegido, pero no me estoy metiendo con la cultura de nadie. Cuando yo tengo estos objetos que les estoy presentando aquí tenemos una pluralidad ya de protección que podríamos tener. Podríamos tener registro de marca de una empresa o podríamos tener un registro de marca colectiva, es decir, de una asociación, ¿sí? De tal, que hacen todas esas personas, están haciendo este tipo de sillones. Gaby, perdón que interrumpo, pero creo que Berna Arte compartió pantalla y se dejó de ver la tuya por el momento. Creo que ya está a ver, voy. Otra vez cargando. A ver. ¿Alguien me quitó entonces? Sí, volver a mostrar. Sí.
Creo que fue por error. Listo, ya se está cargando tu presentación de Más me nuevo. están vacilando. Bueno, vamos a ver. Les decía yo, aquí lo que tenemos es una protección que podemos ir viendo, que el objeto es bien importante que lo vean, por favor, chequenlos. Son sillones normales, de tamaño normal. Pero si ustedes ven, les decía yo, aquí tenemos potencialmente marca. Marca ya sea o sea, porque soy una empresa y la estoy haciendo, o bien porque somos una colectividad que estamos haciendo estas sillones, entonces tenemos una marca colectiva, por ejemplo, ¿no? Para venderlos y para que nos encuentren. Ahora, los estampados, esos estampados son estampados africanos de ciertas regiones bien específicas que tienen derecho a ser reconocidos. Y de la misma forma que nosotros ya tenemos una legislación que dice pide permiso, es decir, tendríamos que reconocer de dónde vienen estos estampados y pedir permiso si los estamos utilizando, porque gracias a ellos a lo mejor mi producto es que se va a vender. Si yo lo vendiera con liso, no tendría a lo mejor ese impacto. O si le pongo corazoncitos, que es un diseño banal, nuevo, que bueno, queda bien, pero no se vendería igual. ¿Sí? Y a lo mejor yo estoy aprovechando toda esa cultura de esta zona específica o esta comunidad en África muy especial que hacen este tipo de estampados y por eso se vende mi producto. Entonces sí estoy tomando la expresión cultural tradicional y la debo de respetar. ¿Sí? Les decía yo, aquí, tener cuidado y pedir permiso a quien corresponda. Ahora, por el otro lado, la forma de la silla o del sillón. Esa forma se nos ocurrió a todas nosotras, la hicimos para que sean chaparritos, para que sean gorditos en las patas, etcétera. Eso es un diseño industrial. Imagínenselo sin colores, simplemente en blanco y negro. La pura forma la puedo registrar como diseño industrial, pues en este caso ante el INPI, sin colores, sin nada, simplemente con tela blanca, imagínenselo. De esa forma, porque es un sillón diferente, está medio chato, está medio gordito, medio chistoso, así boludito, lo puedo llevar al registro porque es nuevo, lo hicimos nosotros, se nos ocurrió ahorita, en estos 3 meses y nos quedó así de padre esa forma, sin colores y sin estampado, ¿eh? Entonces puedo llevarlo al registro como diseño industrial, la forma, sin estampados. Si yo además le pongo esos estampados, pues pido permiso a los que son, a la comunidad que fuera, y a lo mejor hasta llego a acuerdo con ellos de que si vendo, pues les toque algo. ¿Sí? Les digo, ahí vamos viendo cómo puedo usar diversas cosas, pero no puedo saltarme a nadie. Tengo que respetar lo que estoy tomando. Y de esa forma, si yo lo aplico, también puedo exigir que lo hagan conmigo, ¿no? Les digo, un objeto tan simple puede tener, o que parece un sillón y ya, puede tener muchos registros alrededor y hay que tener cuidado. Ahora, si a la hora que yo me puse a hacer estas sillas, ¿sí? Desarrollo herramientas, desarrollo cómo empaquetarlas, desarrollo cosas de técnicas para hacerlo, también eso debo poner atención porque puedo tener inventos y también pueden ser registrables ante el INPI. ¿Sí? Les digo, si yo hago una narrativa de cómo estas cosas crecieron o cómo yo hice estas sillas y de dónde vienen y qué significan, etcétera, eso a lo mejor también tiene derechos de autor y también puedo tenerlo o colocarlo ahí a lo mejor en una cartita, en un algo y saber que eso también fue creado por nosotros. Entonces les digo, puedo tener varias formas de protección de un objeto y de esa forma el que me lo compra va a poder saber primero que somos una colectividad de a lo mejor de mujeres que estamos haciendo muebles, que somos creativas e innovadoras porque tenemos registros de diseño industrial de sillones, a lo mejor de mesas, a lo mejor de banquitos y que además estamos dando publicidad a una región de África tal forma y que los estamos reconociendo porque nos están permitiendo también utilizar y estamos ayudando en la comercialización de esos estampados, ¿no? Pero hay una forma responsable de llevar a cabo todo esto. ¿Sí? Les digo, y entonces sí, podemos ubicar que tenemos varias cosas de protección, ya sea al indautor, al INPI, y que esta base verde que les decía yo, que es los conocimientos tradicionales, no los estamos ignorando, que es lo que había estado pasando hace mucho tiempo, porque también no estaba el marco legal como tal adecuado a ello. Ahora también lo que es básico para que esto suceda es que tenemos que organizarnos y aprender. Lo que les decía yo, cuando estamos hablando de este tipo de objetos, tenemos que
Primero, identificarnos, saber quiénes somos. Si somos una comunidad, tener nombre y tener voz. Nos tenemos que entrenar en propiedad intelectual porque no podemos no conocerla. Es decir, tenemos que identificar qué usamos de ello. Una forma también para que nos respeten es documentar nuestros elementos. Es decir, hacer que ya sea las universidades, los investigadores que llegan con nosotros a nuestras comunidades, vayan colocando en papel, en libros, nuestras expresiones. Por ejemplo, lo que acabamos de ver de los voladores de Papantla, por ejemplo, que figure en libros, que se sepa que eso existe y que ha existido hace tantos años. De esa forma podemos demostrar que eso es de nuestra comunidad y que si alguien viene y lo agarre, incluso tenemos documentos, videos, etcétera, que estas universidades investigadores han documentado y podemos con ello también demostrar que es parte de nuestra expresión popular, ¿no? Para que no digan que hace un año dijimos que eso existe, ¿no? Eso ya existe hace mucho tiempo y está documentado. De esa forma también vamos apoyando a que se documente o se cree el marco legal para nuestras expresiones populares, ¿sí? Obviamente tenemos que proteger. O sea, ya aprendimos, ya documentamos, ahora tenemos que dar un paso adelante y proteger nuestras creaciones en uno o varios rubros de los que les estaba yo mostrando, para poder después hacer nuestra publicidad, nuestro marketing, nuestra comercialización y ver qué podemos ir mejorando para regresar y hacer este ciclo que continúe. Esto no se acaba, tenemos que seguir porque seguramente van a seguir generando objetos nuevos, van a generar nuevos productos que hay que ver, va para acá, va para allá, ¿qué le puedo proteger? Al menos lo que les decía yo, si tengo marcas, si tengo diseños, si tengo estampados, si voy a pedir permiso, todo esto lo tengo que ir identificando conforme voy avanzando en mi comercio o en mi empresa, ¿sí? Y bueno, espero haberles dado como que un panorama un poquito amplio. Les digo que es un montón de información, pero sí el darnos cuenta que tenemos muchas cosas y que no todo se puede proteger por una vía, pero que hay muchas y que además se vale pedir ayuda, se vale pedir orientación y poco a poco ir viendo qué me toca proteger. Eso se llama estrategia de propiedad intelectual. El que yo diga, voy a hacer esto, pero hay muchas cosas, pero todavía no sé cuál, empiezo por esta, después a lo mejor pregunto por aquella. Eso es una estrategia de propiedad intelectual. Y se vale no saberlo todo, pero sí irlo programando, ¿sí? Nosotros estamos de limpio, bueno, está para ustedes, como siempre, a través del correo, a través de estas conferencias. También puede asesorarlos en el área de patentes, en el área de inventos y en el área de marcas, a través de citas virtuales. Una servidora también está ahí participando para asesorías, los podemos orientar en lo que gusten. Y también recomendarles que, si tienen tiempo, pueden visitar nuestras redes sociales porque siempre estamos ahí colocando nuevos temas. Y bueno, de esto les deseo yo que se siga aprendiendo, ¿vale? Vamos a ver, ahora sí, todas las dudas, porque seguramente hay muchas por ahí. Sí, si alguien quiere en este momento abrir micro o si nos quiere escribir por el chat, acabo de colocar yo el mismo link que puso Gaby en su presentación, el de Cita Sin Fin. Ya lo coloqué en el chat ahí para quienes quieran copiarlo y que quieran recibir alguna asesoría personalizada. Adelante, maestra Amelia. Buenas tardes. El comentario y pregunta es, el comentario es acerca de la estrategia de propiedad intelectual. Como estamos interesados en proteger las artesanías y pues ya entendimos que en qué momento es puro o no es puro. La cuestión de la estrategia entonces sería decirle o tener muy presente que quienes se dedican a esta actividad cuiden la marca, cuiden el registro de su artesanía, porque casi en un alto porcentaje es artesanía pura, y por cada producción, si a medida que va avanzando las producciones son diferentes, porque pues nunca, aunque se parezcan, aunque lo haga la misma persona, no es igual. Bueno, pensando que pudiera ser diferente diseño, entonces van a estar protegiendo permanentemente, constantemente su producción para pues cuidarse de ese aspecto. Ahora, como pues Oaxaca está teniendo una buena proyección, la estrategia de
propiedad intelectual entonces estaría, si estamos hablando de exportación, ver a qué país va a entrar o quiere entrar o ya tiene a lo mejor hasta pedido, pero cómo protegerse de ese país, porque entonces hasta ahí también estaría su estrategia de propiedad intelectual, ¿no? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba yo, lo que usted me comenta, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que es derechos de autor, cuando están, por ejemplo, lo que me está usted mencionando, son creaciones pues, de arte, ¿no? Tal cual, hay que considerar que el derecho de autor nace o está o existe por sí mismo cuando hacen el objeto y lo plasman. Ahora, cuando ahora sí, cuando hay problemas para demostrarlo, lo que se indica son los registros ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor y ahí pueden llevar pues su catálogo por ejemplo, de artesanía o de fotografía, dependiendo de los objetos realizados y hacer un trámite ante ellos. De esa forma, bueno, es por casi por volumen, una colección, vamos, ¿no? Por ejemplo, de cajas, ¿no? Cajas de orinala, por ejemplo, que es una artesanía, ¿no? Y ahí habría protección sobre esa colección, por ejemplo, ¿no? Que son únicas y que son diferentes, ¿no? Ahora, les decía yo, por el otro lado, yo ya tengo planeado hacer ese tipo de registros, pero además quiero ir hacia otro país, entonces lo que tengo que averiguar es de este tipo de registros en ese país, dónde está el instituto y qué necesitan, porque hay algunos países que incluso les dicen, no, yo no requiero que tengas un registro, pero sí quiero que tengas una evidencia de que eso fue hecho tuyo. Entonces, cada país tienes, igual que México, sus instituciones, ¿no? De registros y hay que averiguar, pues si voy a esos países, qué es lo que que ellos piden, ¿no? Y seguramente les va a servir lo que ustedes hayan hecho en el país primero, en este caso en México, que eso ya existe. Es decir, no podemos decir, pues no hay nada. No, claro que hay algo. Ya desde que yo lo plasmé y lo estoy trabajando, eso ya existe, ya es una evidencia que yo puedo mostrar. Pero por eso les decía yo que es bien importante también tener evidencia de lo que se está haciendo y programar a dónde voy, ¿no? Es documentar lo que yo tengo, protegerlo, pero también ya ir planeando hacia dónde voy, ¿no? Espero haberle contestado. Por aquí alguien más me Sí, muchas preguntaba. gracias. Maestra, alguien me preguntaba Sí. los costos. Aquí ya te Sí, ya le contesté, Gaby, y más bien tenemos una pregunta de Erika, ¿Sí? donde dice, por ejemplo, si yo hago un vestido con flores de San Antonino, que es una comunidad de aquí de Valles Centrales, ¿Sí? ¿a dónde investigo a quién se le tiene que pedir permiso? Y bueno, completa su pregunta, su comentario, dice, y por registro de piezas no puras. Es un diseño con bordados artesanales, pero únicos, solo nosotros los hacemos. ¿Qué precio tienen y en dónde está el indautor? El indautor, bueno, el indautor normalmente es .gov.mx, empecé por el final. Ahora, me está diciendo que si hace un bordado de flores tradicionales. ¿Me puedes repetir, Daniela, porque no alcanzo a leer dónde está la pregunta? Sí, claro que sí, Gaby. Sí, es un bordado tradicional, digamos, de aquí de Oaxaca. Que quién se le investiga. Ajá. Esa es la parte como fundamental que tenemos que todos empezamos a poner las pilas. Es decir, la comunidad como tal tiene que estar organizada para que cuando alguien como tú se dé la vuelta y pregunta, oigan, voy a sacar en mi empresa, ni siquiera de forma tradicional, ni siquiera artesanal, voy a hacer industrial, voy a hacer tazas y voy a colocar aquí tal diseño que sé que le pertenece a la comunidad fulana y voy a hacer tazas y voy a hacer 1500 cada día, y pues le quiero dar un peso o puntos centavos por producción a la comunidad fulana, ¿a quién se lo doy? Ese es el detalle. Es decir, si yo les quisiera dar regalías, un beneficio, porque a lo mejor mi empresa va a sacar muchísima producción de esto y bueno, las tazas en alguna parte llevan esa parte de decoración y quiero retribuirle porque esa comunidad estoy tomando algo no cultural tradicional de allá, ¿a quién le doy el dinero? ¿A quién le giro el cheque? Esa es la organización que debe de hacer por sí misma, ¿sí? Les decía yo, la parte de comunidad como tal, organizarse y poder pedir,
por tener esa forma de recibir, pero también lo que les decía yo, en la parte principal, la ley de derechos de autor, cuando hablamos de expresiones culturales tradicionales, indica que en caso de no haberla, a quien le tienen que preguntar es a la Secretaría de Cultura, ¿sí? Es decir, al gobierno, a preguntarle a la Secretaría de Cultura, oye, ¿quién es el dueño de esta expresión? Para poderle pedir permiso, y quien le sirve de ayuda o de herramienta para esa consulta es el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. O sea, te tendrías que dirigir al INPI para preguntarle a la Secretaría de Cultura dónde está la persona que te pueda responder o que pueda decir sí o no, autorizar eso, ¿vale? Por eso se los puse por ahí en alguna de las diapositivas. Sí, ahorita les pongo la liga del INPI también en el chat y solamente quizás comentar con Erika. Fíjate, Gaby, que aquí tenemos un caso en Oaxaca, bueno, hace relativamente poco tiempo, fue en el 2020 me parece, ¿sí? De una comunidad por Huautla de Jiménez, no recuerdo ahorita exactamente, es de La Cañada, de la región de La Cañada de aquí de Oaxaca, y tuvieron un caso con una empresa extranjera que pues prácticamente replicó el huipil tradicional, lo volvió un vestido, ¿no? Y bueno, sí hubo una queja de la comunidad vía, me parece que fue al principio vía por una diputada, después sí se involucraron, me parece, algunas secretarías de Estado, tanto a nivel gobierno estatal como a nivel federal, sí. Y hasta donde yo me quedé en ese conflicto es que la empresa estaba dispuesta a reparar, por así decir, el daño y a reconocer la autoría. Claro. Nada más que la comunidad, justo lo que dices, no se ponía de acuerdo todavía. No sé si por aquí hay alguien de la región de ahí de... Claro, por eso les digo que es básico el que todos entendamos, es que es todos, o sea, todos estamos inmersos en ellos. Porque si bien a veces una persona, por ejemplo, su servidora está en una institución de gobierno federal, a lo mejor dentro de 10 años, 5 años, 2 años, estoy en otro lado, ¿no? Pero sigo siendo parte de México, entonces tenemos que darnos cuenta que organización es como la palabra clave, ¿no? Entonces, ahorita que ya lo que les menciono, ya hay la herramienta, hay que empezarla a usar para que se estrene y se utilice de la mejor forma. Así es. Y solamente, no sé si sería muy bueno, por ejemplo, preguntarle a Erika si ella es artesana, o sea, si ella directamente conoce la técnica y está elaborándolos, o si lo está haciendo a través de una colaboración como en co-creación con un artesano de ahí de la comunidad. Claro. Ese quizás podría ser también un elemento como clave para saber el camino a seguir, ¿no? Una de las cosas que siempre les comento también es, hay que tener, ser conscientes. Si yo soy un empresario que estoy haciendo unos diseños o una persona que está haciendo diseños y que me estoy apoyando en una comunidad que ellos están a lo mejor bordando, cosiendo, etcétera, les digo, una cosa es el pago por ser empleado, es decir, por el bordado, por el tiempo de bordado, pero además la expresión tradicional cultural de toda esa comunidad en el sueldo no está siendo reconocida o identificada a menos que esté establecido así. Entonces, son elementos que tenemos que conocer, ¿sí? Por eso les decía yo, el cómo se ejecuten, eso ya dependerá de de cómo nos vamos organizando y de cómo vamos utilizando las herramientas que tenemos, que en este caso, bueno, es una legislación que ya existe, pero de todos modos tenemos que identificar, lo que decíamos es, cuando hay una expresión cultural tradicional, reconocerla, identificarla y no confundirla con el trabajo manual, que eso es otra cosa, pero además existe una tradición, un respaldo hacia atrás que tenemos que cuidar, ¿no? Ahora, perdón, Gaby, tenemos otras preguntas, no sé. Avanza. Sí. Está, bueno, Griselda Hernández, ¿cuánto cuesta registrar una obra artesanal? Entiendo que se refiere a lo de las figuras de derechos de autor, sí. Eso dependerá de lo que quieras registrar. Lo que pasa es que recuerden que hay cosas que ya son expresiones tradicionales, es decir, ya no se pueden registrar, pero ya existen y tienen una protección como expresión. Por ejemplo, el traje tradicional de Veracruz,
¿sí? Es una expresión tradicional que ya existe, ya no requiere una protección, si lo que tiene es ya protección por sí misma, porque ya existe como tal, es una expresión como tal, ¿sí? De esa región que está documentado, que se sabe que es de ese sector, etcétera. Entonces, así como que lo voy a llevar a registro, pues no, porque ya está como tal existe, ¿sí? Ahora, por eso les decía yo, se protegen las cosas creativas, nuevas, originales, o sea, lo que va hacia adelante, ¿va? Que están haciendo aparte, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Ahora, si yo voy a llevar un registro de una obra nueva, original, creativa, al Instituto Nacional de Derechos de Autor, ahí sí dependerá de la obra que yo esté haciendo. Puede ser a lo mejor no sé, una vasija, puede ser una pintura, puede ser un estampado, pueden ser diversas cosas y habrá que revisar con el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que yo espero que Daniela les haga también una conferencia de ello, para que sepan qué se registra y cómo y cada uno de los rubros de esta institución para proteger esas obras de arte como tal. ¿Sí? Sí, ya puse ahorita una liga gris, si te sirve de algo que encontré en la red, donde vienen las tarifas del 2020, del 2021, se supone, actualizadas del Indautor. Y el detalle es que Indautor no contesta, Gaby. Ahorita estamos en pandemia la y verdad, también depende sí, del tipo de institución. O sea, algunos sí, tenemos, por ejemplo, este servicio para atender sí. en vivo. Sinceramente, sinceramente, ahora sí que hay una crítica constructiva, pero digo, bueno, yo tengo muchos años de conocer a Gaby y a todo el equipo del INPI Sureste, porque he estado involucrada en este tema desde hace ya un buen, y la verdad es que pues hemos visto como mucho el desarrollo del INPI y toda esta apertura tecnológica y de inversión en infraestructura tecnológica para acercar los trámites, y el Indautor desafortunadamente sí se ha quedado súper rezagado en esa parte, ¿no? Entonces, incluso tienen un año, me parece, trabajando a través solo de correo electrónico. Entonces eso ha dificultado demasiado. Sí hemos buscado, ahora sí que la mentoría, pero lamentablemente pues no hemos tenido mucha respuesta, ¿no? Entonces, pero bueno, ese era un paréntesis. Voy a leer otras dos, Gaby, si me permites. Gris nos hace el comentario de que la vestimenta de su comunidad ha sido plagiada en varias partes del mundo y pregunta si el registro de la obra, o sea, el registro de Indautor, protege a nivel internacional. Hay que separar. Y lo que les decía yo anteriormente, una expresión cultural tradicional como tal, eh, hablaba yo de la vestimenta, por ejemplo, tradicional de Veracruz, como tal ya existiría como expresión y aquí lo que les decía yo ya, ese objeto como tal ya tiene un reconocimiento por sí mismo de la comunidad, o de la zona, o de la región, o del pueblo donde está siendo, ha sido generado. Por lo tanto, ya existe una protección como tal. La ejecución de que dejen de copiarlo o que pidan permiso, les digo, apenas son las herramientas que existen. Sin embargo, por supuesto, México es el encargado de hacer este tipo de llamamiento. Por eso también se les indica que está la Secretaría de Cultura y el INPI también para, el INPI con N, para apoyar y en el caso de que la comunidad pida que se respete eso por quienes sean o quien lo hubieran tomado deformado. No confundir con registro de derechos de autor que viene por una obra nueva, es decir, algo que no existía. Aquí es decir, están haciendo una obra de arte o una vestimenta nueva totalmente que están desarrollando y que es una obra de arte, ¿no? Que sería ante derechos de autor. Por eso les digo, como separar, ¿no? Voy a leer otra, Gaby, tratando de responder las más que podamos. Bueno, nada más, Erika nos dice que sí, ella es artesana y que tiene un taller familiar. Yo quiero suponer que es de San Antonino, entonces como que, digamos que esa es una herencia que trae entonces ella misma de manera familiar, ¿verdad? Y que está aplicando entonces. Sí, mira, aquí dice, no alcanzó el nombre, diseñadora y trabajar en colaboración con artesanos para sacar piezas innovadoras con algunas aplicaciones de artesanía. ¿Cuál es el proceso para el registro? Ok, por supuesto, ahí están haciendo un nuevo diseño y quieren registrarlo. Es ante el INPI, es un registro de diseño industrial, así se llama, y se presenta, ahora sí, la forma del producto que vayan a proteger, como les mostraba yo, por ejemplo, la silla, el sillón ¿no? Imaginen que le quitan ustedes el estampado, únicamente queda la forma de la silla. Esa forma, a lo mejor si tuviera cuernitos o hubiera cosas, esa forma como tal la quieren registrar
que van a ser cientos de esos objetos. Eso se puede llevar ante el INPI, se presenta con fotografías y una o dos hojas de texto, el formato de solicitud, y el pago por un diseño industrial es de 1,160, ya con IVA y con descuento para inventores independientes, ¿sale? Eso sería por objeto protegido, ¿vale? Hay otra más de Conchita Mejía, me dice que ella hace bolsas tejidas. Si me dice, no lo puedo registrar como mío o autora, seguramente a la maestra que me enseñó, alguien le enseñó a quien se le pide permiso. Ahí hay que poner atención. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un diseño de bolsa, ¿qué quiero proteger? ¿Quiero proteger la forma de hacerla o quiero proteger la forma visual del objeto? Porque puede ser que yo haga bolsas y las comercialice y tenga yo, hago bolsas con forma de caballo, no sé, los dientes grandes, y lo hago bordado. Entonces, la forma es una forma Estoy terminando, específica. papá, y estoy moderando yo. Conéctate mientras allá Daniela, con tu... Perdón. Lo que les decía yo, la forma de la bolsa es diferente, es nueva. Yo la puedo proteger por diseño industrial, porque es nueva, no me la estoy copiando en ningún lado. La forma. Ahora, el cómo hago esa forma, es decir, si la voy a bordar o si la voy a hacer con nuditos o si la voy a hacer con tela gruesa o con tejido, esa es la forma de ejecutar el objeto. Eso puede ser que tenga derechos, les decía yo, por tradición o por cultura, por otro lado, y habrá que pedir permiso. Pero si es un bordado banal, es decir, a lo mejor tejido común y corriente, de gancho, no sería protegible, vamos. Les recuerden a los de los gatitos, ¿no? Es decir, estas ya son formas comunes que no tienen esa colita de tradición y pueden ser registrados porque están hechos en tela lisa, ¿no? O en este caso, a lo mejor un tejido que es ya conocido, ya es común, ya es dominio público, se puede hacer. Ahí lo importante sería la forma de las bolsas que fueran nuevas, ¿no? Además de un registro de marca. Tenemos otra más de Yuri, Gaby, que nos dice, ¿cómo sería el registro? Nosotras somos artesanas, pero también colaboran otras chicas con nosotras. Trabajamos prendas estilizadas. Y dice, si solo queremos registrar la marca, pero también utilizamos aplicaciones bordadas, ¿se puede? Todo se puede, pero hay que pedir permiso. ¿Las aplicaciones bordadas son ustedes o son tradicionales? Si son tradicionales, hay que ver de qué comunidad son y pedir permiso. Y si son de ustedes, porque son originales, si están haciéndolas nuevas, pues habría que, ahí lo interesante sería registrarlas, ¿no? O sea, porque están haciendo algo totalmente nuevo, registrarlas como diseño y ustedes ya lo pueden estampar en blusas, en faldas, en textil de cualquier tipo. Por eso les digo, hay que checar que de veras cuál es la parte que sí se estamos haciendo innovadora y cuál es la que estamos tomando prestada. Y Gris tiene una pregunta final, dice, si yo registro mi obra, si es innovación con iconografía de bordado de mi comunidad y toda la forma, el modelo, me lo copia un artesano de mi misma comunidad, ¿INPI me protege? Ahí lo que estaba lloviendo es, si es una obra, sería el INDAUTOR, sería Instituto Nacional de Derechos de Autor, más que diseño industrial del INPI, ¿sí? O sea, por eso les digo, hay que saber para dónde jalamos. En este caso parece que lo que estoy leyendo que es de obra, o sea, obra arte, ¿sí? Está con un estampado es muy específico, y alguien lo copia, por supuesto, ante el INDAUTOR. Bueno, en este caso sería, está rompiendo los derechos de autor. Habría una infracción de derechos de autor y la autoridad que otorga el título es quien con el cual se va a hacer ahora sí la queja, llamémosla así. Recuerden que quien les autoriza o quien les da un registro es con la persona con la cual ustedes irían a llevar una infracción, es decir, alguien está utilizando mis derechos y mi permiso, ¿no? Y el INPI apoya al INDAUTOR en este tipo de procesos administrativos. Entonces, sí, sería el INDAUTOR a través del INPI. Sí, el que hace ese apoyo. ¿Vale? Hola, tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Por supuesto. Adelante. Gracias. Bueno, ahorita no sé si entendí muy bien, pero escuché, bueno, que
no se pueden registrar, ejemplo, los bordados a máquina. ¿No se considera artesanía eso? Eh, el, la artesanía como tal no, no entraría, llamémosle así, en el área de artesanal, porque no le faltaría esa parte, ¿no? Como tal, como artesanía. Pero eso no implica que no pueda tener derechos de autor el diseño, por ejemplo. Es decir, porque el diseño es cuando yo me siento y me pongo a hacer una flor o un sol o un algo o una obra como tal, y después la voy a hacer bordada o la voy a hacer estampada o la voy a hacer tal, pero este objeto pues ya fue una obra, ¿no? Como tal. Entonces yo puedo tener derechos de autor de eso. Solo del diseño, pero Claro. no se considera una artesanía. Es que sí pregunté esto porque conozco Okay. 2, 3 comunidades que bordan a máquina, entonces me quedé con esa duda. Sí, le digo, aquí hay que tener en cuenta, porque es que va cambiando la forma. Entonces empiezan a industrializar, entonces empiezan a pasar a otro lado, pero eso no, hay que tener claro que de todos modos creatividad hay, innovación hay y se puede registrar por una, por otra o por otra vía, pero sí saber cuándo, bueno, tengo artesanía que tiene que está cubriendo los requisitos, ¿no? De tal, cuando es un objeto banal, es decir, les mostraba yo los gatitos, ¿no? Es decir, son obras que pues realmente no tienen una tradición atrás, ¿no? Y también cuando yo ya estoy pasando de artesanal a industrial, es decir, dejo de hacerlo de la forma que lo hacía yo y ahora ya lo hago, en lugar de hacer, no sé, a lo mejor una vasija de madera que se hacía a mano, pues la hago y la meto a una máquina y me salen 500. El valor obviamente de fabricación de maquila va a cambiar. Entendido. Gracias. Sí, el valor cambia. ¿Sí? Gracias, sí. Y hay una última, Gaby, porque ya nos superpasamos. Bueno, espero haberles orientado aunque un poquito, porque es un tema muy, sí, muy amplio, por supuesto. Dice Sonia, pregunta, dice, ay, ya me perdí de la pregunta, pero dice, hola, si con los nudos de macramé creo mis artesanías, ¿son diseños únicos? Si las artes, voy al mismo, si la forma es nueva, porque les digo, los nudos pueden ser conocidos, pero si hacen un diseño único, el diseño pudiera ser protegible, claro. El diseño, por ejemplo, me imagino un dragón tomando una manzana, ¿no? Por ejemplo. Y de la manzana está saliendo, no sé, un perico. Tenemos un diseño único. El cómo está hecho, que sea a lo mejor hecho en macramé con los nudos conocidos, eso es otra cosa, pero el objeto final puede ser hasta una obra. Perfecto. No sé si Sonia se te aclaró tu duda y bueno, me parece, Erika nada más está preguntando si los trámites serían en la Secretaría de Economía, sí es en la Delegación Federal de Economía. Sí, bueno, ahí sería la Secretaría de Economía, siempre de Secretaría de Economía Federal, es la recepción de nosotros, pero también todos los trámites del INPI ya se hacen en el portal electrónico del INPI, en el PASE. Así es, justo es lo que le estoy recomendando, además es más barato y todo, así que ahorita les pongo la liga aquí, y no sé si alguien más tenga una pregunta, si no de verdad, ya lo pusieron, Gaby. Pues muchísimas gracias, Gaby, de verdad que siempre es un tema que genera miles de dudas, porque en Oaxaca, pues, ahora sí que casi que igual que en Mérida hay muchísima artesanía, ¿no? Entonces, siempre te agradecemos. Que pensemos mucho en eso, que indaguemos más cada vez y que sigamos aprendiendo. Por eso les decía, yo aprendo yo de todos, porque la verdad es que es un tema que a todos nos interesa, que sí esté bien trabajado y además hay que usarlo para que siga mejorando, siempre. Es correcto. Pues te agradecemos muchísimo, Gaby, agradecemos muchísimo a todos los participantes, todas sus dudas. Ahora sí que vamos a seguir programando entre la gente, ahora sí que nos siga pidiendo el tema, nosotros lo seguimos pidiendo con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer. Hasta luego. Adiós, adiós, Gaby. Adiós, Gaby. Gracias.